Bien, seguimos Gálatas 5, ya son los últimos versículos del capítulo 5 y entramos al último capítulo, que es el 6. Y, pues hemos leído la semana anterior el versículo 22-23, que es los versículos famosos sobre los frutos del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, según dice el apóstol. Y versículo 24, vamos a entrar, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, entonces el apóstol Pablo nos está dando esta situación que es bastante lógica, simplemente se requiere algo de lógica. Es la situación o la idea de que ya en Cristo Jesús hemos muerto a nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, pues a eso se refiere, crucificaron la carne y con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? O sea, nuestra vida humana natural, nuestra vida que desobedece a Dios, nuestra vida que busca alejarse de Dios y que por supuesto se agrada de hacer lo malo, que esa es la naturaleza de nuestra condición humana, obviamente sin Cristo. Todas las personas sin Cristo tienen esas dos partes y son elementos muy importantes. Les gusta hacer lo malo y les desagrada lo bueno. Entre ellos, lo primero es, les desagrada la presencia de Dios. Les desagrada la presencia de Dios. Y esa es una característica muy importante, ya que no se trata de que es culpa de Dios o como dicen, ¿no? O como lo racionalizan, que Dios es malo y no quiere que el hombre se salve. Es decir, incluso envió a su Hijo Jesucristo y la mayoría de los seres humanos se van a condenar, aún así, a pesar de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Sí, lo que pasa es de que el ser humano sigue sin querer, sin amar a Dios, sin acercarse a Dios, o sea, detesta a Dios, detesta todo lo bueno y entre ellos lo mayor bueno o el mayor bien que jamás ha existido o existirá obviamente es Dios. Por eso es que ellos no quieren estar con Dios. Por eso dice el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan, esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. El problema no es Dios. Dios, el hombre se alejó por causa del pecado. Dios se acercó al hombre, incluso en el tiempo de Israel, pues son tiempos, no es la iglesia como algunos le llaman, el tiempo del Antiguo Testamento no es la iglesia, pero sí fueron momentos de revelación de Dios. Y en aquel entonces fue una revelación maravillosa, aún así el Señor se tenía que revelar a través del tabernáculo. Se recuerdan que el tabernáculo en el tabernáculo era como una especie de encierro para Dios. Dios estaba en el lugar santísimo y el hombre estaba afuera. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres. Básicamente esa es la idea del templo y del tabernáculo, ¿no? Que Dios se acerca al hombre, pero aún así tenía que resguardarse del hombre, alejarse del hombre. Por eso es la idea con el Señor Jesucristo cuando habla el apóstol Juan en el primer capítulo de Juan, donde dice, y Dios habitó entre nosotros. Lo que quiere decir ahí es, Dios tabernaculizó entre nosotros. Es una idea muy importante porque está hablando de que así como el tabernáculo que fue en el Antiguo Testamento, y que Dios dijo, yo quiero habitar en medio del campamento, es la misma idea que trae ahora al pensamiento del apóstol, solo que a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el tabernáculo de Dios sobre los hombres y obviamente Él es el Hijo de Dios. Y cuando habla de tabernaculizó o habitó, obviamente está hablando de el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo Jesús entonces se convirtió en el tabernáculo de Dios. De hecho, Él mismo llama a su propio cuerpo templo. ¿Se acuerdan cuando habla con los fariseos? Destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. La gente pensaba que estaba hablando del templo de Herodes, el segundo templo. Pero el Señor Jesús estaba hablando de su propio cuerpo y de hecho estaba hablando de su propia resurrección, que destruyeron el cuerpo del Señor Jesús, por así decirlo, es decir, lo mataron, obviamente en la crucifixión, y que pasó a los 3 días resucitó. Perdón, es decir, las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron. Entonces, el ser humano completamente está alejado de Dios. Nosotros
ya hemos crucificado ese ser que vivía alejado de Dios y se gozaba en eso y le gustaba hacer lo malo. Eso ya pasó de nuestra vida. Entonces, como creyentes, nosotros entendemos que pues sí seguimos haciendo lo malo, según el capítulo 1 de Primera de Juan, seguimos teniendo errores, obviamente no hemos llegado a la perfección, ni mucho menos. Si tan siquiera llegar a la resurrección puede ser que sea nuestra meta, pero no vamos a llegar, es decir, vamos a llegar hasta que el Señor venga a cumplir la resurrección, hasta entonces vendrá lo más alto, ¿no? Pero mientras tanto estamos luchando. Aún así, no nos comparamos con las personas que están completamente alejadas de Dios. Las personas que están completamente alejadas de Dios detestan a Dios. Nosotros no. Nosotros como creyentes, aunque estamos batallando con esta nuestra condición y con nuestra situación de carne, aún así no están todas las características o no estamos completamente dominados como están dominados los seres sin Cristo. Ellos están alejados de Dios, no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Y por eso es que se inventan a sus propios dioses, es decir, se inventan su propia naturaleza de Dios. Un Dios que no se acerca, un Dios que es vengativo, o dioses, ¿no? Porque también están los politeístas. Dioses que no tienen conciencia o que son demasiado humanos o que son demasiado coléricos en cuanto a su supuesta santidad, ¿no? Y todo esto es un invento y ese es el problema. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender cómo es nuestra situación ahora con Dios. Aunque nosotros somos pecadores, pero no somos así. Aunque nosotros somos y nos gusta hacer lo malo y siempre caemos y siempre tropezamos o siempre pensamos mal, no estamos alejados de Dios, sino todo lo contrario. Le amamos, le buscamos, le deseamos. Y cuando Él nos habla, cuando Él nos reprende, nosotros nos sentimos contristados y nos sentimos con deseo de mejorar y de cambiar. El ser humano no es así. El ser humano completamente alejado de Dios no es así. Y es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Ese estilo de vida completamente rebelde, completamente alejado de Dios, completamente desinteresado de lo que Dios busca, eso ya lo crucificaron, eso ya se acabó. Y si queremos verlo así, es cierto, sí, toda nuestra carne y nuestras pasiones y nuestros deseos también ya fueron crucificados. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que andar en espíritu. Por eso dice versículo 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. El apóstol Pablo nos está dando esta convicción doctrinal sobre la cual nosotros tenemos que guiar nuestra vida espiritual o nuestra vida como creyentes. Recuerden que la vida del creyente no es hacer buenas obras porque así voy a ser salvo. Así son casi la mayoría de religiones. Los mormones, los católicos, piensan de esa forma. Nosotros tenemos que hacer cosas buenas, sí, pero ¿por qué? Y es a eso a lo que me refiero con este peso doctrinal que nos da el apóstol Pablo, estas características doctrinales que deben regir nuestra vida. Tenemos que hacer cosas buenas, sí, pero ¿por qué? Lo que pasa es que nosotros vivimos por el Espíritu. ¿Y por qué vivimos por el Espíritu? Porque ya estamos muertos a nuestra humanidad. Mientras más usted viva esa muerte, si quiere verlo así, aunque pareciera una contradicción, mientras más usted ande en esa muerte, mientras más usted se tome a esa muerte, lo que yo era ya se acabó. Mi humanidad, mi carnalidad, mis deseos, mis pasiones y todas esas cosas ya se acabaron. Mientras más viva de esa manera, más espiritual va a ser o más va a andar en el espíritu. Es cuestión de fe. Son convicciones de fe. Recuerdan este versículo, y este versículo el apóstol Pablo repite y solamente le hace un cambio, pero de hecho, ya que lo repitió, nos debe llamar mucho la atención. Versículo 6 del capítulo 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe. Pero la fe tiene que agarrarse a algo, la fe tiene que aferrarse a algo. ¿Cuál es la fe? Y es por eso que estamos estudiando las características doctrinales. Esto es la doctrina. Esta es la verdadera doctrina. Yo ya estoy muerto. Mi vida ya se acabó. Lo que yo era ya pasó. Todas esas cosas malas no sirven de nada, no significan de nada. ¿Y qué estoy haciendo entonces? Quitarles su poder. Buenas tardes, Marisol. Bienvenida. Qué bueno que se conectó. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario sobre esto.
Les comentaba que ese versículo 6 se repite en el capítulo 6 y es en el versículo 15. Solo lo vamos a leer ahorita. Solo quiero que lo lean porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es la misma frase, es la misma parte, la misma oración que vimos en el versículo 6, el capítulo 5. Solo que aquí viene el cambio, sino una nueva creación. Una nueva creación. Esos dos versículos son muy importantes, de tal manera que el apóstol Pablo lo repite y solamente le hace un cambio, que casi podríamos decir se complementan los dos versículos. Más o menos se parecen a aquellos pasajes en Corintios, si es que llegamos a estudiar Corintios, es decir, primero tenemos que pasar Romanos, pero se parece a aquellos pasajes en Corintios cuando dice todo me es lícito. El apóstol Pablo repite 3 veces, todo me es lícito, solo que le hace una variante al final. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Son versículos muy importantes que vemos a lo largo de las epístolas de Pablo. Y esos versículos nos tienen que llamar la atención. Aquí es diferente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso nos tenemos que recordar bastante. Fe no es una sugestión. Yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que sí. O yo digo que no, yo digo que no, yo digo que no. Fe no es una sugestión. Fe es una relación de amor. Tiene que nacer del amor, precisamente. Y todo esto que estamos viendo, el hecho de estar crucificados en Cristo Jesús también es una cuestión de amor. Recuerden, hermanos y hermanas, que Cristo Jesús tenía que crucificarnos, es decir, no solamente Él tenía que morir, sino que Dios tenía que matarnos en Cristo Jesús. Esa es la doctrina, precisamente en la cual se basa todo, para que se cumpliera la ley. Y para que esto sucediera, para que nuestro cuerpo pecaminoso carnal muriera, para que nuestras pasiones murieran, para que nuestra vida pasada muriera. El Señor no compone las cosas. El cristianismo no es para componer las cosas. El Señor no hace remiendos. El Señor no pega cosas y no repara cosas. El Señor deshace las cosas y las vuelve a hacer. Es la misma imagen y precisamente esa imagen se le enseña al profeta Jeremías. El Señor, al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, se lo lleva a ver a un alfarero. Y entonces cuando el alfarero está ahí trabajando, haciendo una vasija, el Señor le dice, pon atención lo que está haciendo el alfarero. Y entonces el alfarero está haciendo ahí su vasija, está formando su vasija, y entonces se da cuenta que le salió mal. Tenía un error, tenía un problema. ¿Y qué es lo que hizo? La deshizo. Deshizo toda la masa, deshizo todas las cosas y empezó otra vez el trabajo. El Señor entonces le dice, ahí es donde le llama la atención a Jeremías, ¿ves? ¿Ves? Esto es lo que yo quiero hacer con Israel. Esto es. Y no, bueno, si mal no recuerdan, pues Jeremías es precisamente el profeta aquel del nuevo pacto, aquel profeta que nos da esa enorme señal del nuevo pacto, que es precisamente la que utiliza el Señor Jesucristo en la cena del Señor. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, quien lo profetiza es el profeta Jeremías. Lo que quiero decir es de que el Evangelio vino para ser una nueva criatura. Precisamente lo que vimos en el versículo 15 del capítulo 6 de Gálatas. No estamos hasta ahí, solamente se lo estoy señalando. Sí, lo vamos a seguir viendo. No vale ni la circuncisión, ni la circuncisión, ni la incircuncisión. Y si quieren verlo así, en realidad, no vale el que sea hombre o el que sea mujer, el que sea estudiado, el que sea no estudiado, el que sea esclavo o libre. Aquí no hay esclavos ni nada, pero en aquel tiempo sí. No importa, lo único que importa es una nueva criatura y esa nueva criatura es solamente y en base a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. De ahí no existe más. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el Señor? Lo que hizo el Señor fue lo mismo que el Señor le mostró, que Dios le mostró al profeta Jeremías con respecto a ese alfarero. Destruyó la masa, se dio cuenta que estaba imperfecto y entonces lo volvió a hacer. Eso es lo que hace con nosotros. Eso es lo que está haciendo con nosotros. Entonces ustedes, hermanas y hermanos, tienen que considerarse como destruidos de su vida pasada, de su vida anterior. Por eso dice, pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y es a eso a donde tenemos que aferrar nuestra fe. Cuando usted no pueda dejar alguna cosa, cuando usted no pueda dejar de hacer algún mal, recuérdese de este pasaje. Por supuesto que vienen nuestros deseos y a veces seguimos cayendo, pero es importante que usemos nuestra fe en estas situaciones. Todas nuestras pasiones y todos nuestros deseos ya han sido crucificados juntamente con Cristo. Y entonces, nuestra vida pasada ya se acabó. ¿Qué pasa ahora? Versículo 25. Estamos en Gálatas 5:25. Bienvenida Linda, bienvenida Grisel, qué bueno que se conectaron. Estamos en Gálatas 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, es decir, ahora tenemos una nueva vida, gracias al Espíritu de Dios que vino a nuestras vidas. Si leen eso, obviamente está en E mayúscula, Espíritu. Espíritu está con E mayúscula, entonces se trata de un nombre, es un sustantivo. Y se refiere al Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu de Dios, vean qué importante es eso. Entonces, ¿se dan cuenta que el Espíritu Santo no es un accesorio nada más? ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo no simplemente vino a sentarse a nuestra alma, por así decirlo, y a esperar hasta el tiempo de la salvación y decir, sí, este es un salvo o una salva? Él es quien nos da vida y es por Él quien tenemos vida. Y a los cristianos se nos olvida eso. Al alejarnos entonces o al tener una mala comunión con Dios, estamos perdiendo o alejándonos de esa vida espiritual dichosa, rica, feliz y gozosa. Y obviamente de todos los frutos que antes estuvimos viendo, la paz, la mansedumbre, la benignidad. Estas cosas entonces ya no se aportan más a nuestra alma y regresamos a la vida caótica, sin sentido, sin propósito del ser humano. Si quieren le pueden llamar caídos, aunque formalmente caídos no existen, no hay. O uno es creyente o no es creyente, punto. O tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. O ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Ese es el punto. Entonces uno no cae de haber nacido de nuevo, uno no cae de ese tipo de situaciones porque uno no puede dejar de ser hijo de Dios. De la misma manera como ustedes no pueden dejar de ser hijos o hijas de sus padres humanos, de la misma manera no pueden dejar de ser hijos o hijas de Dios. Eso no existe. Pero existe, sí existe una mala interpretación de todas las cosas. Sí existe un mal acercarse al cristianismo. Me acerqué porque me era conveniente, tal vez el hombre estaba interesado en alguna mujer, la mujer estaba interesado en conseguir novio, no sé. O cualquier otro tipo de conveniencia, y por eso se acercan al Evangelio, pero no se acercan por la razón correcta. La razón correcta y la razón absoluta es que si vamos a buscar a Cristo Jesús, en realidad es para morir como creyentes, como seres humanos, perdón. Y de esa manera es que resucita nuestra vida como creyentes en Cristo, andando en el Espíritu. Ese es el principio del bautismo y el Señor lo dejó desde el principio. Es el sentido del bautismo. Es por eso que no bautizamos así nada más. Aquel se quiere bautizar, aquel otro se quiere bautizar. Hay que ver si entiende. Y si no, al menos hay que enseñarle. Hay que ver cuál es su convicción. ¿Se dan cuenta? Lo acabamos de leer. En el Señor Jesucristo, ante el Señor Jesucristo no sirve la circuncisión ni la incircuncisión. Todas esas cosas no sirven para nada. Lo que sirve es la fe que obra por el amor. ¿En dónde está la fe de esa persona? Si es que de verdad tiene fe. ¿En dónde está la fe? ¿En dónde está poniendo su fe? Así que es una cuestión de todos los días. Es una cuestión de cada instante. No es una cuestión de nada más cuando voy a la iglesia, nada más cuando es hora del servicio, nada más cuando es hora de oír el mensaje. No. Él es mi vida y es por Él que yo tengo vida. El Espíritu Santo que ha puesto dentro de mí es Él quien me da vida. Y es gracias a eso, gracias a Él, que tengo vida. Así que si Él me ha dado vida y esa es la única vida que tenemos, como creyentes, por cierto. Si yo soy verdadero creyente, si tengo al Espíritu Santo adentro de mí, quiere decir que humanamente ya he muerto. Yo ya no puedo regresar. Es por eso que es por eso que les comentaba, en realidad el ser caído, yo no me puedo caer de la gracia, porque el Espíritu Santo que está dentro de mí no me deja.
No me deja caerme, no me deja alejarme, no me deja que reniegue de Dios. Puedo enojarme, puedo molestarme, puedo pecar, por supuesto. Pero si el Espíritu Santo verdaderamente de Dios, si el Espíritu Santo verdadero está en mí, el Espíritu Santo no me va a dejar caer. Y yo ya no tengo otra vida a que regresar porque mi vida humana ya se murió. Ya se murió. Entonces, ¿qué pasa con el creyente? Cuando hace lo malo, pues es un cristiano carnal. Nada más. Es un cristiano carnal. ¿Ya? Y por supuesto que vienen consecuencias y hay consecuencias, pero es un cristiano carnal. Y lo que quiere decir es que es un cristiano que está caminando incorrectamente, de forma torcida, si quieren verlo así. Eso es. Pero caminar correctamente para el creyente es andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Eso es. ¿Por qué? Porque no tiene dos vidas. Hay muchos creyentes y se dan cuenta de que como que quieren una cosa y otra. Es decir, quieren cosas de Dios y quieren cosas malas del mundo. No existe. No se puede. No se puede hacer eso. De hecho, el apóstol Juan dice, sí, es cierto que todos pecamos, pero al mismo tiempo, el mismo apóstol en la misma carta dice, el creyente no puede practicar el pecado porque la semilla de Dios está en él. Y por eso al maligno no le toca. No puede practicar el pecado, no puede quedarse ahí, no puede quedarse de esa forma. Dios está dentro de él y esa naturaleza de Dios no le permite simplemente vivir como cualquier ser humano alejado de Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, el llamado del apóstol es simplemente que conozcamos la verdad del Evangelio y que entonces andemos conforme a la verdad del Evangelio. Ya estamos muertos conforme a nuestras pasiones y deseos, como dice el versículo 24. ¿Para qué les vamos a seguir dando vida? ¿Para qué los vamos a poner como el centro de nuestra vida? Y algo muy importante, y por eso les hablaba, ¿cómo está su fe? Si usted dice, es que yo no puedo dejar de hacer aquello malo, es que yo no puedo dejar de hacer lo malo. Bueno, mire, revise su fe en realidad, ¿en dónde la ha puesto? Si de verdad cree en Cristo Jesús, o si ha creído en Cristo Jesús de una manera correcta y genuinamente bíblica. Porque creer en Cristo Jesús de forma bíblica no quiere decir, bueno, yo creo que al Señor lo crucificaron y se acabó y murió por mis pecados. De hecho, los católicos creen eso mismo. El problema con los católicos es que dicen, sí, Jesús murió por mis pecados, pagó mis pecados, pero yo no le creo. Yo tengo que hacer misa. Yo tengo que adorar al Papa, yo tengo que adorar a María, yo tengo que hacer un montón de cosas, tengo que guardar las tradiciones y aún así, bueno, y la hostia, ¿verdad? O sea, la Eucaristía, guardar la Eucaristía y aún así me voy al purgatorio. Eso es lo que dicen los católicos. No es cierto que crean en el Hijo de Dios, ellos no creen en el Hijo de Dios, así como no creen en la salvación. Ellos creen que se van al purgatorio, que ahí el Señor los tiene sufriendo y latigazo tras latigazo y latigazo tras latigazo. Y así, después de tantísimo dolor y después de tantísimo malestar en el purgatorio, se van a lograr ir al cielo, ganarlo, ¿no? Porque esa es su religión. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos de un sentido bíblico, entonces en realidad estamos hablando de un sentido de toda la doctrina. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz? Por eso el apóstol mete esto. En Cristo Jesús, en su cruz, mis pasiones y mis deseos ya fueron destruidos. ¿Por qué siguen viviendo en mí? Bueno, porque tengo que andar en el Espíritu. Y porque tengo que andar en el Espíritu más. Tengo que caminar conforme a lo que Dios dice. Tengo que hacer lo que el Señor me enseña. Tengo que buscar y hacer lo que el Señor me muestra. Tengo que hacer todas esas cosas. Ese es el problema. Ese es el problema. Y como les decía al principio, en realidad la mayoría ni siquiera lo cree así, ni siquiera lo entiende así. Creen que el venir al Evangelio es una cuestión de amistad. Me gané a un amiguito, ¿no? Se llama Jesús y qué gran amigo es. Y es cierto que está en nuestro corazón y es cierto que está cerca de nosotros, pero para acercarnos a Dios, el Señor en primer lugar tuvo que morir y en su muerte todos nosotros hemos muerto. Todos nosotros hemos muerto. Imagínense
que el que usted diga de que mis maldades me dominan, me gobiernan, está casi diciendo o creyendo que no murieron en la cruz. Casi lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que está siguiendo el camino de los creyentes, pero lo está haciendo de una forma antibíblica y obviamente de forma incorrecta. No es el camino del Espíritu Santo. El camino del Espíritu Santo, en el camino del Espíritu Santo, todos nosotros, nuestra vida se terminó. Esa vida que estaba alejada de Dios, llena de vicios, llena de maldades, todo eso fue muerto en la cruz del Calvario y eso ya no tiene fuerza sobre nosotros y ya no nos gobierna. Ya no nos gobierna y ya no nos puede gobernar. Y no tiene poder de gobernarnos. Nosotros somos los que le damos ese poder. ¿Por qué le damos ese poder? Por desconocimiento. Cuando conocemos es por falta de fe. Y cuando tenemos conocimiento y tenemos fe, en realidad es porque no queremos seguir el camino del Espíritu. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sabe? No, no les tenía pensado decir, pero algo que se me ocurrió ahorita, ¿se dan cuenta cuán importante y cuán fuerte es la oración y la lectura de la palabra de Dios y la adoración? El estar en contacto con el Señor. Yo al estar en contacto con el Señor, mi corazón, mi mente, mi carne, mis pasiones, mis maldades, se sujetan a Dios y me sueltan. Yo soy genuinamente libre de toda mi maldad y de toda mi rebelión si tan solo tuviese una comunión más cercana con Dios. Y cuando hablamos de una comunión más cercana con Dios, no me refiero a que usted tenga un gran éxtasis, que viva en éxtasis, que viva haciendo vigilias cada 2 o 3 días o que esté haciendo un ayuno de 3 días cada semana. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo más elemental que es simplemente la lectura de la palabra de Dios y estoy hablando sobre mi vida personal. Simplemente si nos mantuviéramos leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, oyendo alabanzas, oyendo esas cosas y haciendo esas cosas, nuestra carne sería dominada, nuestra mente sería dominada, nuestros pensamientos serían dominados y serían acercados y dirigidos completamente por Dios. Solamente con eso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús en su cruz ya destruyó todas esas cosas. ¿Y por qué no ser un poquito sinceros, hermanos? Muchas veces nosotros sabemos que si hago esto, dejaría de desear hacer lo malo, pero, y cuando me refiero a hacer esto, me refiero a leer la Biblia. Si me pusiera a leer la Biblia, si me pusiera a practicar cantos o coros, o me pusiera a cantar, a adorar al Señor, entonces dejaría de hacer lo malo, pero como en ese momento quiero hacer lo malo, entonces no quiero ir a buscar al Señor. A veces somos así, todos, sin excepción. Algunos más, algunos menos, no sé, pero todos somos así. Y eso es algo que debemos reconocer, así mismo como debemos reconocer el poder de la comunión con Dios. Eso que usted hace todos los días, eso de estar cerca con el Señor todos los días, de verdad, entienda que tiene poder, que tiene influencia, en primer lugar en su vida, en primer lugar en su vida y obviamente en la vida de su familia después. ¿Por qué? Porque el poder de eso, de esa comunión, de esa relación con Dios, de esa cercanía con Dios, el poder es la muerte de Cristo Jesús en su cruz. Debido a que Él murió, todas mis pasiones y mis deseos murieron juntamente con Él y Él es mi vida ahora. Él es mi vida ahora. Al estar entonces cerca del Espíritu Santo, tengo más vida tengo más vida, esa, la que Él me dio a través de su Espíritu. Y lo único que tengo que hacer es dedicarle un poco de tiempo, estar cerca de Él. ¿Usted se siente enojado? Si quiere, le voy a dar una receta, ¿no? Si usted se siente enojada, si usted se siente enojado, triste, colérico, con malestar, con problemas, acérquese a Dios. Y no es simplemente una situación psicológica. No es simplemente una situación de pensar bonito o de eliminar los pensamientos que reverberan en nuestro cerebro y todas esas cosas. No, no es simplemente eso. En parte sí, pero no es simplemente eso. Cuando usted tiene al Espíritu Santo en su corazón y el Espíritu Santo le va a hablar a través de la palabra de Dios.
Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y usted sabe que usted está en los lugares celestiales, eso quiere decir que cuando usted ora, entra a la presencia de Dios. Por eso dice el escritor de Hebreos así, que lleguemos a Él, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. No nos dice cómo, ¿por qué? Porque ya lo hacemos, ya llegamos, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Y esa, por cierto, es la mejor forma de huir de las tentaciones. Si usted se siente tentado o tentada a hacer lo malo, a buscar lo malo, lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios. ¿Por qué? Y acercarse a través de su palabra, acercarse a través de la adoración y de la oración. ¿Por qué? Porque el poder del pecado ya fue destruido en la cruz de nuestro Señor. Así que todas esas cosas malas que usted piensa, todos esos malos deseos, malos sentimientos, malos propósitos, malas intenciones o cualquier otra cosa que le agobian, que le acechan o que incluso la impulsan a hacer otras cosas, lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios, andar conforme a Él le dice, y esas cosas huirán de usted. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, creer, ¿no? Creer. No es un arreglo entonces lo que hizo el Señor. No es simplemente un remache, no es simplemente una reparación la que hizo el Señor en nosotros, sino que nos destruyó y nos está construyendo de nuevo. Así que no se sorprendan. De hecho, el apóstol Pablo también en Romanos menciona que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestra forma de pensar, que nuestros pensamientos sean otros y que dejemos que nuestros pensamientos sean guiados por Dios. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos anteriores, todas esas cosas malas que pensábamos antes, ya pasaron. No nos hagamos vanagloriosos. Bueno, empieza una lista de ciertas cosas a hacer directamente adentro de la iglesia. No sé si tienen alguna duda o un comentario que no se lleve mucho tiempo, por favor, disculpen, pero si alguien tuviera, este es el momento. Un comentario. Bien, entramos a una lista. Al final del pasaje, que sería el versículo 10 del capítulo 6, vamos ahora a entrar a Gálatas 6. El final de este pasaje es en el versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y por qué di este versículo antes de todo lo que vamos a comentar ahorita? Porque básicamente nos da una lista el apóstol Pablo de cosas que hacer adentro de la iglesia y de nuestra relación como hermanos en Cristo Jesús. Y es precisamente, esto lo demuestra este versículo, versículo 10. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bien, entonces, ¿cuál es la lista? Versículo 1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, entonces está hablando de los pecados adentro de la iglesia, ¿no? Y adentro de los de la familia, digamos, de la familia de fe adentro de la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Bien. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que adentro de la iglesia sí se siguen dando pecados. Y todos seguimos haciendo lo malo, todos seguimos pensando lo malo. Eso es irremediable, ¿verdad? Sería irremediable si fuésemos perfectamente espirituales, pero todos estamos en el mismo proceso. No hay uno que está en la gran cumbre, no hay un super santo, como se hace entender en el caso de los católicos, que el Santo Padre está en las nubes prácticamente, ¿no? Y él puede dictar cualquier cosa con respecto al cielo. Incluso, de acuerdo con la doctrina católica, él puede contravenir ciertas ordenanzas que el mismo Señor Jesucristo dio, según los dogmas católicos. Eso no existe adentro de la iglesia. Eso no existe adentro de la iglesia. De hecho, como sigue el versículo, considerándote a ti mismo, vean qué importante esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces,
Es muy importante el versículo, ¿no? Y sí hay que tratarlo con delicadeza. ¿Es correcto el pecado dentro de la iglesia? ¿Es correcto el pecado adentro de en los creyentes, en sus vidas, en la vida de los creyentes? Pues obviamente no. Sabemos que el pecado, uno de los significados de la palabra pecado es errar al blanco. Errar al blanco, ¿no? O sea, está dirigiendo mal su vida, está dirigiendo mal sus intenciones, está haciendo lo incorrecto o está haciendo lo no debido. ¿Qué va a provocar eso? Lo que va a provocar es, pues obviamente, pérdida de bendiciones, problemas de testimonio, problemas en el hogar, etcétera, etcétera, diferentes problemas de relaciones. Así que no se sabe exactamente cuál o cuántas consecuencias vendrán por causa del pecado, pero sí se sabe que van a ser malas y que van a ser muchas y que solamente Dios y el perdón de Dios puede detener esas consecuencias. Solamente, nada más. Entonces, sí es importante tratarlo, no simplemente meterlo debajo de la alfombra y ya estuvo, que se quede ahí escondido. Tampoco es cuestión de publicarlo, precisamente por eso, y de eso nos está hablando el pasaje. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vean qué importante es eso, sorprendido en alguna falta. Es muy extraña la palabra, pues adentro de la iglesia nadie hace las cosas así libremente, ¿no? O sea, nadie va a hacer el pecado simplemente así libremente, no, tiene que ser sorprendido. Tiene que ser sorprendido en alguna falta. Ahora viene el apóstol Pablo y dice, vosotros que sois espirituales. Este es el caso de los espirituales. Y está hablando de la restauración sobre aquellas personas que están haciendo lo malo. ¿Quiénes tienen que hacer eso? Personas espirituales. Por eso sí es importante el concepto de los ancianos adentro de la iglesia, pero la idea de los ancianos, los ancianos o los consejos de ancianos no son para darle órdenes al pastor. Lo mismo es con los diáconos. Los diáconos no son para darle órdenes al pastor. Los ancianos eran estos maestros, estas personas, hombres, mujeres, hermanos, hermanas, que habían alcanzado madurez espiritual, que habían alcanzado muy buen testimonio adentro de la fe y llevaban años de testimonio y de lucha en la fe del Señor. Entonces, esos son los espirituales. ¿Y qué pasa con los espirituales? Que son los más apropiados y más aptos para lidiar con estas situaciones de maldad adentro de la iglesia y adentro de los hermanos con problemas. Entonces, si un hermano adentro de la iglesia tiene problema de pecado, no se trata de esconderlo, no se trata de simplemente desestimarlo, sino más bien lo que tienen que hacer es buscar la restauración. Y vean lo que dice el versículo siguiente, lo que sigue adentro del mismo versículo, restauradle con espíritu de mansedumbre. La idea es restaurar. Restaurar. Entonces, aquel que hace lo malo no puede quedarse así, tiene que ser restaurado, porque si no vienen las consecuencias del pecado y las consecuencias del pecado casi son indetenibles. La multiplicación del pecado también casi es indetenible. El pecado es como una especie de virus y ahora conocemos más de los virus. Se multiplican y se multiplican y se multiplican. Simplemente se va haciendo cada vez peor. Por eso hay que restaurarlo. No sé si tenías un comentario. Solo que tienes una palabra. No te oí. La palabra mansedumbre y fui a ver, recordando lo de la lección del jueves pasado, que mansedumbre dice que es apacibilidad. O sea que ser la persona, ¿cómo se diría? Apacible. Perdón. La idea que utiliza el apóstol Pablo aquí con espíritu de mansedumbre o espíritu apacible viene con lo que sigue en el versículo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, todos nosotros podemos caer, todos nosotros caemos, todos tenemos problemas. Entonces, la idea del apóstol Pablo, y que si se dan cuenta está en casi todas las iglesias, o en muchas denominaciones, entre ellos los peores son los legalistas. Un legalista, en el caso de las iglesias legalistas, ustedes, pues sucede que se divorcia una pareja y lo primero que les dicen es váyase de la iglesia y prácticamente váyase de la fe. Usted ya es una persona etiquetada para el infierno, no una persona que ya está sellada para irse a condenación.
Ese es el caso de los legalistas y es precisamente eso lo que está atacando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces nos hace entender que todos nosotros somos débiles. Yo no me puedo poner en el lugar, en un lugar superior ante todos los demás cuando yo también soy débil. Cuando yo también soy tentado y cuando yo también tengo pasiones y cuando yo también tengo problemas. Entonces no sé si van captando la idea. No podemos desinteresarnos de lo malo, no podemos dejar simplemente que haga lo que quiera en sí, como tal, sino más bien el pecador tiene que buscar también su cambio, su restauración, porque no son niños, ¿verdad? Entonces, tiene que buscar su restauración, tiene que, miren hermanos, tengo este problema, miren hermanos, esta situación me está pasando, miren hermanos, esto no está bien. Y eso no está bien delante de Dios. Y Dios tiene ese problema. Lo vemos en el Antiguo Testamento varias veces. ¿Se acuerdan? Cuando hubo un anatema y que por eso perdieron una batalla los israelitas. Fue en los tiempos de Josué. Entonces, hubo un anatema, alguien había robado de las cosas que no tenía obviamente que tocar en cuanto a botín de guerra, lo había robado porque él no tenía que tocarlo. Entonces, pero eso había pasado antes. De ahí vino una batalla que perdieron los israelitas y entonces Josué le pregunta al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que pasó algo, pasó esto, alguien hizo este mal, ¿verdad? Y entonces empiezan a echar suertes y obviamente el castigo es bastante severo contra esa pobre gente, ¿verdad? Pero fue el modo, de hecho, de restaurar la bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces, la idea es que tanto el que está haciendo lo malo tiene que procurar restaurar su vida, así como la iglesia tenemos que procurar restaurar a esas personas porque estamos tratando con personas pecadoras siempre y nosotros somos pecadores de la misma manera, así que tenemos que restaurarles, no destruirles ni arruinarles, sino restaurarles. Y espíritu de mansedumbre, obviamente, sin odio, sin ira, sin sentencia o sin juicio de condenación, sabiendo que el que pagó en la cruz por todos esos pecados fue nuestro Señor Jesucristo, precisamente para que nosotros todos tuviésemos perdón perfecto y absoluto. ¿Alguien quiere comentar? ¿Le dejo el tiempo, Marisol? Buenas noches, solo para contar algo que me sucedió en la iglesia donde asistía antes con respecto a este tema. Justamente una hermana que cometió una falta y entonces lo que hicieron ahí en la iglesia, así me pareció algo extraño, fue que la pasaron al frente y enfrente de toda la iglesia dijeron su nombre y la falta que había cometido y que se le iban a retirar ciertos privilegios de la iglesia. Entonces yo me quedé así como si eso es correcto o no, ¿verdad? En ese momento. No sé si me podrías explicar sobre eso, ¿a qué pasó? Y sí, obviamente fue mal, ¿verdad? O sea, creo que nos queda bastante claro que conforme al versículo están mal y por eso les decía, muchas iglesias son así. Los legalistas sí están declarados a ser así, sí lo hacen así sin ningún problema, pero en realidad he conocido incluso iglesias bautistas que hacen eso exactamente. Suben a la persona, esta persona que confiese su pecado y de una vez que se vaya de la iglesia o que de una vez deje los privilegios y ese tipo de cosas. O sea, no hay un espíritu ni de mansedumbre, no hay un espíritu de restauración, no hay un espíritu de perdón y estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Es muy delicada la situación, es muy delicada la situación. Por lo mismo, pues yo sí les comentaba, y esto es lo que habla el apóstol Pablo, no es cuestión simplemente de meter las cosas debajo de la alfombra, ¿no? Y esto no existe, aquí no hice nada, no, o sea, pida perdón al Señor, que el Señor restaure su vida. Si es necesario, pues obviamente hable con el pastor, hable con los ancianos, ¿verdad? Pero por este tipo de situaciones que comentaba la hermana, por este tipo de situaciones la misma gente ya no quiere decirlo y no entiende su mal. No entiende que esto es malo, no entiende que esto le hace daño y le hace daño a su familia también. Porque daña el testimonio y daña todo. ¿Verdad? Nosotros como creyentes, y por eso es que el Señor a veces nos permite las consecuencias de ese mal, y estoy hablando sobre mi propia vida. El Señor muchas veces me ha permitido las consecuencias de mi propio mal que las vea para que yo entienda, porque es como que yo no entendiera, pero para que yo entienda que el pecado es malo,
que el pecado es malo. Y estas cosas el Señor nos las tiene que enseñar. Nos la tiene que enseñar. Pero aun cuando el Señor nos enseña que el pecado es malo, aun cuando puede haber algún periodo de disciplina por parte del Señor, eso no quiere decir que el perdón de Dios se haya agotado, que el Señor no quiera perdonarnos, que el Señor no quiera cuidarnos. De hecho, todo lo contrario, lo que el Señor quiere es restaurarnos. Pero debido a que está eso ahí, cosas pueden venir o cosas no pueden venir. Estoy hablando de bendiciones en este caso. Puede ser que bendiciones el Señor me quiera dar y no vienen. ¿Por qué? Porque esto está pasando. ¿Verdad? Entonces, si usted ha hecho algo malo, pida perdón al Señor, restáurese. Si le hizo daño a alguna otra persona, pues pídale perdón a esa persona. Restaure lo más posible el mal que haya hecho, ¿no? Y obviamente arregle su vida ante el Señor, principalmente. Y si es necesario, pues entonces coméntelo a los ancianos de su iglesia. Pero siempre y cuando existe esta situación. Siempre y cuando existe esa situación. Si es el caso de una iglesia y se dan cuenta que precisamente por esta razón mucha gente no quiere decirlo, no quiere comentarlo. Y esa también es la razón y el problema de por qué nosotros no confesamos los pecados. Voy a hacer un punto de atención y un punto como que para que nos duela un poquito la conciencia, ¿no? Si se dan cuenta, ¿y eso qué? Los católicos. Sabemos que no tienen doctrina, sabemos que el Espíritu Santo no está ahí y sabemos que ellos no conocen la verdad del Evangelio y no tienen el Espíritu Santo. Aún así ellos tratan de mejor manera el pecado en cierto sentido. Es decir, viene un pecador, va al confesionario, no recuerdo cómo es que se llama, y ahí va a confesarle al cura, el cura le hace una restauración que sabemos que no sirve de nada. Que el cura diga perdón cuando no creen en el perdón de Cristo, pues obviamente no sirve de nada. Pero la conciencia de las personas se desahoga y el cura se queda callado. En ese sentido, tratan mejor ellos el pecado y a los pecadores que los verdaderos hijos de Dios, que la verdadera familia de Dios. Porque los creyentes en las iglesias, lo primero que hacen cuando ven a un pecador es empezar el chisme, empezar el cuento. Aquel hizo esto, vi aquello aquí, vi esto aquí, vi aquello allá. ¿No? ¿Por qué no se ponen a orar por esa persona? ¿Por qué no se ponen a pedirle al Señor por esta persona? Señor, restaura a nuestro hermano. Señor, restaura a nuestra hermana. Hablarle, acercarse, un grupo. Empezar una especie de asistencia, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo que pasan estas cosas sí son bastante comunes. Casi diría yo, todas pueden comentar ese tipo de cosas que ustedes oyeron o supieron de ciertas personas en diferentes lugares. Y la gente se va de las iglesias. Si tienen suerte, consiguen otra iglesia. O si no, de una vez mejor se alejan de las iglesias. Precisamente por esto. Por el maltrato que se tiene sobre la naturaleza humana, que ahí está. Irremediablemente, ahí está. Recuerden que el Señor Jesucristo sí, mató todas estas cosas en su cruz, pero no nos la quitó de un tajo todo. Él quiere que andemos en el Espíritu para que dejemos poco a poco las cosas de la carne. ¿Por qué lo hizo así? No lo sé, esa es su voluntad, así es como Él lo quiso. Entonces nosotros muchas veces tenemos esta contradicción adentro de nosotros de que, pero ¿por qué, Señor, si te amo con toda mi alma y me sigue gustando lo malo? Sigo haciendo esto malo, sigo buscando esto malo. Y entonces es el problema de la lucha del creyente. Todos luchamos y todos luchamos todos los días. No es cuestión de una vez que forniqué, una vez que adulteré, sino es cuestión de todos los días estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, carnal. Pueden ser pensamientos anteriores, pueden ser memoria de esas cosas, en realidad no lo sé y no sé por qué el Señor no nos lo quitó de una vez. Tal vez es mejor para nuestra psicología, la verdad no lo sé. El Señor lo está haciendo, el Señor está trabajando con nosotros y poco a poco sí, eso mal que está en mí y que está en todos nosotros se va a deshacer completamente. ¿Por qué? Porque ya está muerto en la cruz del Calvario. Pero mientras tanto ahí está. Mientras tanto ahí está.
¿verdad? Aún así mencionaba la hermana con respecto a los privilegios. Pues hay de diferencia a diferencia. Todos los que estamos en la iglesia y todos los que servimos, incluyendo el que predica, incluyendo al que enseña, hace lo malo. Hace lo malo. Pero sería muy diferente que yo viniera aquí y viniera borracho, ¿no? A enseñarles la Biblia. ¿Recibirían a un borracho que les enseñara la Biblia? En cuanto a eso, diría yo, sí es cuestión de ver los privilegios. Si el borracho es el que está tocando el piano, como ha sucedido, y estoy seguro que algunos tienen eso, tienen esos o conocen esas ciertas situaciones, pues hay que quitarlo, ¿no? O restaurarlo. Y si la señora no se quiere restaurar, no quiere dejar su vicio, pues entonces mejor que deje el privilegio, porque no creo que agrade a Dios que en la iglesia esté una persona con un vicio así, tan malo, ¿no? Y que esté ahí dirigiendo la alabanza. Simplemente yo no lo creo. Eso es en cuanto a los privilegios. Y por supuesto, no mencionó la hermana las disciplinas. Hay iglesias que, por cierto, dedican mucho a la disciplina y en eso interviene la situación de los privilegios adentro de la iglesia. Dedican mucho a la disciplina, tiene que hacer esto, tiene que quitarse esto, le voy a ir allá, o incluso creo que hasta van a la casa, tiene que hacer esto, esto y esto, va a entrar en 3 meses de disciplina, 6 meses de disciplina. Pues al final, la verdadera disciplina que entendemos bíblicamente, la verdadera disciplina que existe es la disciplina que da el Señor. Eso está en el capítulo 12 de Hebreos. Él es el que disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque al final son sus hijos. Sus hijos. Y eso es a lo que me refería con las consecuencias del pecado. Muchas veces el Señor nos deja correr con las consecuencias de nuestro pecado para que nos demos cuenta cuán malo es. Que no es algo bueno ni ha sido santificado por el Señor, ha sido destruido por el Señor. Nuestro pecado no está bien ante los ojos de Dios, ha sido destruido por el Señor. Y precisamente nosotros no nos damos cuenta de eso y es por eso que el Señor es quien nos disciplina. Así que nosotros no nos dedicamos a disciplinar absolutamente a nadie. No podemos, no son nuestros hijos. Y es el Señor al final. Y eso sí, Señor, son tus hijos, tú disciplínalos. Señor, son tus hijos, eres tú quien tiene que tratar con ellos, eres tú quien tienes que darle esto, poner esto, quita esto, o no sé qué va a hacer el Señor, pero es un trato. Ahora, siempre, recuerden eso, siempre, aunque el Señor nos discipline, y esto también lo digo por experiencia propia, aunque el Señor nos discipline, siempre nos perdona y siempre nos restaura. Siempre. El Señor no disciplina a alguien que no le importe. El Señor no disciplina a alguien que no lo tenga o que no lo reciba por hijo, y eso lo dice claramente el capítulo 12 de Hebreos. Ahí es donde viene el pago. Con respecto a los malhechores, con respecto a los malvados, ¿por qué el Señor no hace nada con los pandilleros y que matan tanta gente? Porque a ellos solamente les va a dar el pago. El Señor no tiene que hacer ninguna disciplina con ellos porque no son sus hijos y no tienen nada que ver con ellos y ellos no tienen nada que ver con Dios. A ellos solamente les va a dar el pago de la maldad que ellos están haciendo. Vean la diferencia. ¿Pero qué hace con sus hijos? Los disciplina. ¿Por qué? Porque nos disciplina porque está buscando que haya cambio en nuestra alma, transformar nuestros pensamientos, perfeccionarnos para su servicio, para honrarle, para hacer luz al mundo, para hacer la sal de la tierra, perfeccionarnos en ese sentido. Es por eso que nos tiene que disciplinar, para que aprendamos a vivir y a caminar correctamente como hijos de Dios. En cuanto a todo el mundo, el Señor no los disciplina porque al Señor no le importa. Y como le dije al principio, ¿por qué es? Porque a ellos no les importa Dios. No tienen nada. No hay ninguna relación. No hay ninguna relación. Pero entonces, nuevamente les repito, les recalco y les insisto, por favor, aunque el Señor nos discipline, siempre hay perdón y siempre hay restauración. De hecho, si el Señor nos está disciplinando es porque ya nos perdonó. Pero solamente nos está disciplinando para que aprendamos a caminar correctamente. Eso es todo. Y obviamente viene la restauración. Por eso es tan importante la vida del rey David.
La vida del rey David es importantísima. ¿Por qué? Porque el rey David hizo muchísimas cosas mal. Muchas cosas mal. Y lastimosamente sufrió por eso. Lastimosamente sufrió por eso. Pero el mensaje más importante entre todas estas cosas es que el Señor lo seguía amando, el Señor lo seguía perdonando, y aunque lo disciplinaba, lo seguía siempre restaurando. El Señor siempre le dio bendición al rey David. Siempre le dio bendición. El pecado es un estorbo. Nuestros errores son un estorbo. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé esto o haga esto o quiera hacer estas otras cosas y nosotros le estorbamos en esa voluntad que Él dice. ¿Se dan cuenta? En realidad no es tanto que el Señor se ofenda, porque imagínense si el Señor no está, sí está ofendido, pero todavía no ha traído el fin del mundo contra todos los abortos, contra todos los asesinatos, contra todas las violaciones, las prostituciones y todas las cosas que hay en el mundo. Pues obviamente nosotros que somos sus hijos nos perdona más que a todas esas personas. Obviamente, nos perdona y nos ama y nos entiende. Lo que pasa es que no nos quiere dejar ahí. Eso es lo importante. Y eso también tenemos que entenderlo como hijos de Dios. Ahí no nos quiere dejar el Señor. El Señor nos quiere restaurar, quiere regresar nuestra vida correctamente y quiere que reflejemos su amor, su luz, su gracia, su gloria y su esperanza. Eso es lo que siempre quiere hacer. Entonces, ¿cómo tiene que tratar la iglesia la situación de pecados? Como les decía, sorprendido. Es que muchas veces, seamos honestos, ¿no? La gran mayoría de pecados uno no se da cuenta. Perdón, y las iglesias tampoco se dan cuenta. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido, hey, acuérdense que ustedes también son tentados. Y casi les dice, ustedes son tentados, pero acuérdense que también caen ustedes también en el pecado. Entonces, así como hay un pecador, ustedes también son pecadores. Entonces, tengan mansedumbre. Y la idea es restaurarles. La idea es restaurarles. Sobrellevad los unos, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vean qué importante es ese pasaje. ¿Por qué es tan importante ese pasaje? Porque dice cumplid así la ley de Cristo. Cristo Jesús tiene su ley. ¿Cuál es su ley? Su ley es la que está en el Sermón del Monte. Ahí la podemos ver completamente toda. Ahí está. Cumplir así la ley de Cristo. Esa es la forma más específica. ¿Quieren conocer la ley de Cristo? Conozcan el Sermón del Monte. Pero es muy importante. Entonces, si el Señor Jesús nos ha dado una ley para obedecerla, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y eso es parte de la ley. Entonces no es algo que salga o que nazca de mi buena voluntad, sino que estoy cumpliendo la ley de Cristo. Es muy importante todo esto, ¿saben? Porque nuestra vida como creyentes básicamente no está definida por nada. Es decir, usted ora lo que quiere, usted lee lo que quiere, usted si quiere hace vigilia, si no quiere no hace vigilia, si quiere diezma, si quiere no diezma. No hay condenación por eso, por no hacerlo, quiero decir. Y básicamente usted puede hacerlo libremente como usted quiera. Aún así, sigue estando una ley, que es la ley de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su palabra, debemos obedecerla y debemos tratar de cumplirla. Es ley para cada corazón que lo toma así, sinceramente. El Señor, acuérdense que nos está juzgando, acuérdense. El Señor nos está juzgando. ¿Quién es fiel? ¿Quién quiere servirme? ¿Quién quiere obedecerme? ¿Quién quiere hacerme caso? ¿Quién quiere entenderme? Puede ser que yo no le haga caso y entonces digo, bueno, no me pasó nada malo porque no hice caso al Señor. Bueno, entonces sigo haciendo lo malo. Porque a veces somos así, lastimosamente. Y por eso es que algunas veces el Señor nos tiene que castigar, porque no entendemos si no es solamente con eso. No entendemos si no es solamente con eso. Y tomamos entonces el cristianismo como cada quien su asunto y que haga lo que quiera. Aún así, aunque hay libertad, tenemos que entender que sí está la ley de Cristo Jesús, que es una ley dada por el Señor Jesucristo y obviamente inspirada y tocada y enriquecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
quiere que sigamos y que cumplamos la ley de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo Jesús? En primer lugar, de que nosotros hemos sido crucificados en su cruz, juntamente con Él. Y que ahora tenemos una nueva vida en el Espíritu. Y esa nueva vida en el Espíritu es muy sobrenatural, de tal manera que incluso nuestros pensamientos y deseos y propósitos son sobrenaturales. Y tienen que llegar a ser sobrenaturales. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, hermanos, que consideren que habían hermanos en Cristo Jesús que los estaban matando, que les echaban a las fieras, que les echaban a los gladiadores, que con hachas y con espadas y con lanzas los iban a atravesar, y ellos estaban ahí en el circo romano o en cualquier otro lugar en donde los quemaban también, porque los quemaron, y ellos estaban cantando alabanzas. Consideremos al apóstol Pablo, ¿no? Que junto con Silas estaban ahí en el cepo, en la cárcel, y ellos estaban adorando al Señor, sabiendo que le estaban agradando porque estaban sufriendo, estaban siendo tenidos por dignos de sufrir por Cristo Jesús. Es una mente sobrenatural. ¿Y por qué vamos a olvidar aquel pasaje de Corintios tan importante? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es para eso que nos ha dado su ley, el Señor Jesucristo. Es para eso que tenemos el Espíritu Santo como nuestro parácletos, como nuestro consuelo, como nuestra ayuda constante todo el tiempo, para darnos esa mente sobrenatural. Si usted vive de una manera con tristeza, con dolor, con problemas, con malestares, no está siguiendo mucho la ley del Espíritu. O no le está creyendo, o no le está entendiendo, o no sabe completamente, perfectamente, todo lo que usted puede llegar a ser y todo lo que usted puede llegar a tener por la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y todo eso lo está perdiendo. ¿Qué está pasando a usted? ¿Qué es lo que usted está sufriendo? ¿Le están echando un tigre? ¿Le están echando un león para que se la coma? No. Pues esas personas, esos hermanos, esos testigos, que por eso es la palabra mártir, mártir deriva del griego, que significa testigos. Esos testigos morían siendo devorados o siendo atravesados, morían cantando. ¿Y qué decir aquellos que estaban arrestados? Tanto tiempo que pasó el apóstol Pablo por hacer lo bueno, por predicar la verdad, por predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, y él pasó tanto tiempo de su ministerio apresado. Y por supuesto, de lo que restaba de vida, de su vida, apresado, preso. Y de hecho, más adelante él dice, yo no me voy a gozar en ninguna otra cosa, pero sí me voy a gozar en esto, y solamente en esto, en la cruz de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la fe en realidad tiene que dominar sus pensamientos? Que la palabra del Señor tiene que dirigir no solamente sus acciones, sus actitudes, sino dominar completamente sus sentimientos, deseos y propósitos. Y se da cuenta que no tengo que hacer lo malo o estar pecando para pensar mal y para sentir mal. El Señor quiere que vivamos con gozo, que vivamos con alegría. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas, de hecho, todo lo contrario. Esto no quiere decir que no vendrán dolores a nuestra vida, de hecho, todo lo contrario. Habrá persecución, porque todo aquel que vive piadosamente, dice el apóstol Pablo, que padecerá persecución. Si no estoy mal, es en Filipenses donde lo menciona, en donde habla precisamente de su prisión. Él estaba preso en ese instante, en ese momento donde él escribió. Así que nos hace falta vivir por la fe. Nos hace falta dejar de guiarnos tanto por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro tacto, nuestro gusto, y vivamos más por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ofrece y por lo que nos espera si nosotros echamos mano a esas cosas espirituales.
Dios nos ha dado muchísimas bendiciones espirituales, muchísimas riquezas espirituales, y ahí están esperando por nosotros en los lugares celestiales, espirituales. Lo que pasa es que hace falta la fe para eso, para echar mano de esas cosas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Imagínense, ¿qué necesito yo para sobrellevar las cargas de mis hermanos? ¿Qué necesito yo? Creo que lo que necesito, pues en primer lugar, es yo no llevar carga, ¿o sí? Pero eso pasa. Todos tenemos problemas, todos tenemos cargas. O como dice el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Cada día tendrá su propio afán. Todos tenemos afanes. Hoy tengo estos afanes, mañana voy a tener otros. Pero todos los días tenemos afanes. Y entonces eso de sobrellevar los unos las cargas de los otros, imagínense qué quiere decir. Quiere decir que Dios me ha fortalecido tanto, que Dios está en mí fortaleciéndome tanto. Él es mi fuerza, Él está ayudándome de tal manera que yo puedo ayudar a otros. En primer lugar, yo tengo que sentirme fortalecido. En primer lugar, yo tengo que sentirme lo suficientemente fuerte como para ayudar a otras personas con sus problemas. ¿Y quién es quien me ayuda a mí? El que me ayuda a mí es Dios conmigo. Él es mi compañía, Él es mi fortaleza y me fortalece tanto que puedo ayudar a otros, que puedo bendecir a otros, que puedo fortalecer a otros, que puedo animar a otros. Pero ¿cómo puedo animar a otros si yo me siento devastado, si yo me siento arruinado, si yo me siento... Y eso no quiere decir que voy a tener una salud perfecta, no quiere decir que voy a tener una vida perfecta, no quiere decir que no voy a tener ninguna carga, todo lo contrario. Es que primero yo tengo que ser alimentado por Dios, fortalecido por Dios, para yo poder tener la fuerza de ayudar a otras personas. Es la única forma. La única forma. Y si se dan cuenta, bueno, y si cumplimos, si completamos lo que dice el versículo, para cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo voy a cumplir la ley de Cristo si no es por la mano de Dios? ¿Cómo voy a cumplir la ley de Cristo si no es por la fuerza de Dios? Si yo no puedo sobrellevar mis propias cargas, si yo no puedo aguantar mis propios problemas, si mis problemas me tienen tan agobiado, me están aplastando tanto, ¿cómo puedo cumplir la ley de Cristo? Es imposible. Solamente con Dios, solamente con su ayuda, solamente con la ayuda del Señor, en mi vida se pueden cumplir. Es por eso que tenemos que andar en la ley del Espíritu. Es por eso que tenemos que andar conforme al Espíritu, como dice el versículo 25 del capítulo 5, el que acabamos de leer hace un momento. Andar en el Espíritu me fortalece. Y lo que estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu. Es muy importante, no lo vean como que es que solo son pensamientos bonitos, es que ser cristiano es pensar cosas bonitas o pensar cosas lindas, no se trata de eso. Dios me está fortaleciendo psíquicamente, si quieren verlo así, y porque todos los frutos del Espíritu van hacia el corazón y hacia la mente, hacia mi alma y hacia mis pensamientos. Dios me está fortaleciendo de tal manera que yo pueda fortalecer a otros, sostener a otros, ayudar a otros. Y esa es la única forma. Yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, solo Dios puede ayudarme a mí y sostenerme a mí, y con eso yo puedo ayudar a las demás personas. Vale la pena entender entonces también, siendo que es la ley de Cristo, que el Señor no nos llama a una vida ascética, si no estoy mal, se le llama, una vida de ermitaño, a una vida de yo me quedo solo y yo solo leo la Biblia y nada más pienso bonito y me pongo a meditar en Cristo. No, el Señor nos llama a una vida de comunidad con respecto a su iglesia, a ayudarnos los unos a los otros. Por lo tanto, lo que el Señor me da, me lo da para dar a otros, para bendecir a otros. Y eso se nos pierde. Se nos va de la vista, se nos va de la mente. Seguimos en ese orgullo. Seguimos en el orgullo de que el Señor me dé y me dé a mí y me dé lo que quiero y me dé lo que me gusta. Y ya. Y no nos damos cuenta que la idea es
dar a otras personas. ¿Cuál es la idea en el matrimonio? Este tal vez es la mejor forma como lo puedo ilustrar. Es una idea muy hermosa. La idea con el matrimonio es de que si usted va al matrimonio, tiene que olvidarse de usted mismo o de usted misma. Se acabó. Usted va a unirse a la otra persona, a su cónyuge, a su pareja. Se va a unir a esa persona de tal manera que usted ya no piensa por sí mismo o por sí misma. Usted ya no decide lo que usted quiere nada más. Y no se trata tampoco de que él haga lo que yo quiero o de que ella haga lo que yo quiero. Tiene que haber un mutuo acuerdo. ¿Y qué pasa con los hijos? Cuando vienen los hijos, todo lo que usted hace, todo lo que usted gana, todo lo que usted consigue, es para ellos. Ese es el verdadero sentido y esa es la verdadera forma de un matrimonio y de una familia estable. Básicamente los padres viven para los hijos y todo lo que tienen es para los hijos. En cierto sentido, esa es la idea que nos está dando el apóstol. La idea es que si nosotros recibimos bendición de Dios, que si nosotros recibimos prosperidad de Dios, que si nosotros recibimos todas estas cosas es para dar a los hermanos, para dar a la iglesia, para dar a la gente. Y el Señor nos va a dar más. Y esa es precisamente la razón por la cual muchas veces el Señor no prospera y no bendice más. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Yo esto lo quiero para mí. Yo esto es solo mío. Y no existe esa liberalidad, ese deseo de dar, esa benignidad, esa bondad que aparece en cuanto a los frutos del Espíritu, no aparece. Quiero paz, quiero paciencia, pero no quiero benignidad. ¿Por qué? Porque la benignidad me hace que yo ayude a otras personas. Si yo no quiero ayudar a otras personas, no podemos tener esos pensamientos, no podemos tener esos sentimientos. Es por eso que todos los frutos del Espíritu van orientados hacia todas las razones y conciencias y situaciones de nuestra mente, de nuestra psicología. Yo puedo ser muy bondadoso, pero ¿y qué pasa si soy triste? No voy a tener ese alimento, no voy a tener esa paz y no voy a poder darle dicha a ninguna otra persona. La felicidad es muy importante, muy, muy importante. No es simplemente estar contento y ya estuvo, no es simplemente momentitos de alegría o de fascinación, no. El diablo quiere quitar esa alegría, el diablo quiere quitar la alegría. Si quieren verlo así, del mundo entero. Quiere deshacerlo completamente. ¿Por qué? Porque a través de eso viene la tristeza, viene el dolor y siempre se abre la puerta al pecado. Siempre. Entonces, si nosotros hemos venido a Cristo Jesús, hemos venido para bendecir a otros, para ayudar a otros, para iluminar a otros, para hacer la sal de la tierra completamente, para ayudar a otros que vengan a Cristo Jesús, que encuentren la salvación, que conozcan su palabra, que oigan su palabra. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Fíjense, Dios no nos manda que recibamos amor o que recibamos cosas de los demás. El amor nosotros lo recibimos de Dios y es perfecto y es pleno y es absoluto. Pero recibimos ese amor para que lo demos a otros. Eso es lo que nos manda Dios. Lo que nos manda Dios no es que seamos amados, lo que nos manda Dios es que amemos a otros. Lo que nos manda Dios es que ayudemos a otros. Lo que nos manda Dios es que hagamos más por otros. No más por mí, no más por mi bien, no más por mi bienestar. De hecho, todo lo contrario, pero esas son situaciones y casos especiales. No es de hasta que le duela o quédese sin comer. Por favor, no me malentiendan. Pero este es el amor, dice el Señor Jesús, y por supuesto lo repite el apóstol Juan en su carta. Este es el amor, que uno ponga su vida por los demás. Este es el verdadero amor, que uno ponga su vida por los demás. ¿Y por qué les decía no me malentiendan? Porque no le estoy diciendo agarre toda su comida y usted quédese sin comer. No le estoy diciendo agarre todo su dinero y usted quédese sin dinero, sin cómo terminar el mes. No le estoy diciendo eso. Pero hay momentos en donde sí duele. Hay momentos en donde duele ayudar a una persona. Hay momentos en donde es difícil perdonar. Hay momentos en donde es difícil darle a otra persona o dar a la iglesia en dado caso. Esos momentos
A veces el Señor sí nos llama a que amemos tanto a las demás personas que nos duela. En el caso del apóstol Pablo, habría sido mucho más fácil, por ejemplo, quedarse en Galacia, a de donde envía él esta carta. En Galacia sí sufrió persecución, pero no fue tanto como cuando entró en Europa, como fue en Tesalónica, como fue en Filipos, como fueron en todos esos lugares. La persecución fue espantosa en esos lugares. Y él podría haber dicho, no, aquí está muy difícil, está muy terrible. Pero por amor a los hermanos que estaban ahí, por amor a los hermanos que ahí iban a convertirse, y como el Señor incluso le había dado visión, por eso fue y dijo, voy a predicar, me pase lo que me pase, que el Señor decida. Que el Señor decida. A veces vienen estas situaciones a nuestra vida, a veces. Hay momentos en los cuales tenemos que amar tanto a las demás personas que nos va a provocar dolor a nosotros, nos van a provocar problema, nos va a provocar persecución incluso. Pero tenemos que estar preparados para ese momento. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Pues desde ya. Mire, usted se siente solo o se siente sola. ¿Cómo cree usted que se sienten esas personas que no tienen a Cristo Jesús en su vida? Usted se siente mal, se siente triste, se siente desesperada. ¿Cómo creen que se sienten esas personas que no tienen la ayuda del Espíritu Santo en su corazón? Ahora se da cuenta por qué dependen tanto de los vicios, por qué dependen tanto de lo malo. La maldad muchas veces no es tanto porque son malos y perversos y odian a Dios, no es tanto eso, sino es una especie de alivio, es una pequeña alegría, por así decirlo. De todas las cosas que han vivido, de todas las cosas que están viviendo y por supuesto porque su vida absolutamente no sirve para nada. Y ellos lo saben y por eso viven así. Entonces piense esas cosas y sepa que no se trata de que es que necesito a alguien que me dé, es que necesito a alguien que me haga feliz, es que necesito estas cosas. No, es que en realidad lo que hace falta son siervos de Dios que conozcan la verdad de Dios y que tomen la grandeza de Dios, la dicha de Dios, la felicidad de Dios, la paz de Dios y que se la compartan a otros. Eso es lo que hace falta. Reconociendo que en las mismas iglesias no existe ternura ni cuidado por los pecadores, sino todo lo contrario. Lo que existe es odio y desprecio y rechazo. Y lastimosamente muchas iglesias son así, lastimosamente. Muchas iglesias son así. No saben lidiar con esta situación. Y por supuesto, ella sí tiene la verdad. Lo que les comentaba del caso de los católicos, ellos no tienen la verdad y ellos no saben cómo lidiar con el pecador y con el pecado. Nada más le pueden poner, rece unos tantos Ave María y rece tal cosa. Eso es lo único que pueden hacer. Pero nosotros tenemos la genuina cura, la verdadera cura, que es Cristo Jesús, su cruz, su sangre y que el Espíritu Santo venga al corazón de esa persona. Ya si lo rechaza, pues ya es cuestión de ellos. Pero tenemos que ser más tiernos, más cuidadosos, más preocupados. Y por supuesto, entender que muchas veces la maldad humana no es porque una persona es absolutamente odiosa de Dios, sino porque está escapando de algo muy malo que le pasó. Porque está sufriendo una herida muy grave en su alma, en su psicología. Y obviamente no es como con el cuerpo que uno le puede echar un vendaje o le puede poner alguna medicina, no es igual. Y lo único que le queda es hacer lo malo, decir lo malo, tener ira, tener odio, responder de una manera odiosa, que precisamente su propia maldad hace que la gente se aleje. Pero Dios nos ha dado la cura a nosotros. Él es el que nos ama y nos manda a que ayudemos a otras personas, que bendigamos a otras personas, que seamos esa cura, ese cuidado y ese consuelo. Muchas veces por eso nosotros tenemos que sufrir. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros tenemos que sufrir alguna cosa, alguna enfermedad, alguna escasez, no sé, cualquier cosa. ¿Y por qué el Señor lo permite? Sí, lo permite porque nos está instruyendo, nos está enseñando el trato, el cuidado, la atención al alma y a los pensamientos, obviamente. Tenemos que ser cuidadosos con respecto a eso.
En el caso, por ejemplo, de un alcohólico que se ha convertido y genuinamente se ha convertido, ese alcohólico está muy capacitado de comprender y de tener empatía con los demás alcohólicos, sabiendo de que él no lo hacía simplemente porque odiara a Dios o porque fuera una blasfemia ante Dios o alguna cosa así. No lo hacía de esa manera, sino lo hacía porque lo habían abusado, porque había tenido una niñez espantosa o porque había tenido cualquier cosa. Entonces él entiende que hay una razón. ¿Y saben qué? El Señor entiende que hay una razón para ese pecado. No solamente el pecado que heredamos a través de Adán y desde entonces todos tenemos ese pecado. No es simplemente eso, sino que este mundo está tan dañado y tan corrompido y podrido por el pecado que todas las personas viven con dolor. Todas las personas viven con llagas en su alma. Y es así como tenemos que tratarlas nosotros, entender, comprenderlas y cuidarlas, obviamente. Y no digamos más, cuidar a los hermanos que están en la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor con esas iglesias que rechazan y que hacen todo ese tipo de cosas? Lo que nos comentaba la hermana hace un momento. ¿Qué va a hacer el Señor con esas iglesias? Pues la verdad no lo sé. ¿Qué va a hacer el Señor con esos pastores? La verdad no lo sé. No lo sé. Pero no creo que sea algo muy bueno y no creo que estén cumpliendo la ley de Cristo. Definitivamente no lo creo. No sé si tienen preguntas.